Hola, muy buenos días, grupo. Bien, el tema del día de hoy va a ser el concepto de derecho civil y asimismo vamos a ver su evolución de este derecho civil, pero mexicano, ¿ok? Bien, primeramente el derecho civil, pues que es un conjunto de normas jurídicas que va a regular el estado civil de las personas, sus propiedades y demás derechos reales, así como obligaciones, contratos, relaciones de familia, sucesiones, entre otros aspectos que abordan este tema de derecho civil. Eh, este derecho civil es una relación jurídica entre personas tanto físicas como morales. Y bien, este conjunto de normas jurídicas donde van a estar regidas, pues van a estar establecidas y regidas precisamente por nuestro Código Civil mexicano, las cuales van a estar de manera ordenada y sistematizada para regular que pues nuestro derecho civil mexicano y asimismo esa regulación que va a estar de manera ordenada y sistematizada, pues bueno, precisamente es para regular las normas jurídicas en cuanto a todas estas situaciones entre personas físicas o morales que asimismo son diferentes tipos de situaciones tanto en ámbito familiar como lo que es el ámbito civil, en el cual abarca pues bueno los contratos, los pagarés, los juicios en cuanto a los ejecutivos mercantiles, arrendamiento, posesiones, obligaciones, las relaciones de familia. Entonces, esto es lo que es nuestro concepto de derecho civil mexicano. Y bien, vamos a ver ahora la evolución del derecho civil mexicano. Y bien, como antecedente histórico en cuanto a la evolución del derecho civil, pues bueno, este sistema jurídico mexicano se va a originar principalmente en la cultura europea que trajeron consigo los conquistadores españoles, y esa influencia cultural se remonta al sistema jurídico romano canónico. Este sistema jurídico romano canónico, pues bueno, fue el principal derecho de la Iglesia Católica anteriormente en esa época, en cuanto llegaron los conquistadores españoles, pues bueno, aquí facultaba mucho y tenía mucha influencia la Iglesia Católica. Y bien, en cuanto a estas leyes españolas, ¿sí? Y en las disposiciones también canónicas de la Iglesia romana. Posteriormente, bueno, ya se basaron en el sistema del Código Napoleónico. Este Código Napoleónico se basaba más que nada por sus ideas liberales que se llevaban a cabo. Ajá. Este sistema, este código napoleónico, bueno, se extendió por toda Europa continental en cuanto a las culturas latinas como España y sus colonias de América. Y bueno, esta influencia que este código napoleónico o código francés, también llamado así, ejerció sobre los códigos mexicanos de los años de 1870, de 1884 y de 1928. Durante esos años estuvo bajo la influencia de este código francés o código napoleónico, porque por las mismas ideas liberalistas que tenían estos tipos de códigos. Entonces no estaba todavía bien establecido los derechos reales y obligaciones de las personas físicas y de las personas morales. Entonces había como ideas más liberales sobre algunos tipos de situaciones
también concernientes a la familia. Antes de este código napoleónico, como les comento, tenía mucha influencia la Iglesia católica, en donde anteriormente hasta se prohibía leer ciertos temas y ciertos tipos de libros. Entonces tenía mucha influencia en cuanto a la prohibición de la lectura de ciertos títulos, ciertos libros, ¿ok? Y bien, ahora vamos a ver el sistema romano-francés y el sistema romano-germánico de acuerdo a este tipo de derecho civil. Bien, primeramente el sistema romano-francés, distribuyó a la materia derecho civil en 3 libros. El primer libro trata de las personas y sus relaciones familiares. El segundo libro, pues bueno, ahí lo trata sobre las cosas, sobre los derechos reales, como lo que es la propiedad y sus modificaciones que llegue a tener este tipo de tema de la propiedad. También en este segundo libro habla de los contratos y otros modos de adquirir la propiedad, esto es del tema de las sucesiones. Entonces en este segundo libro trata de esas determinadas cosas, determinados bienes y del tema de sucesiones. Ahora bien, el tercer libro trata de las acciones, esto es para establecer o defender los derechos controvertidos de los contratantes o de las personas físicas, o en su caso de las personas morales. Esto quiere decir que, pues bueno, trata las litis que surgen en las controversias de estas mismas personas, de estas mismas situaciones surgidas entre estos mismos sujetos, personas físicas o en su caso personas morales. Entonces eso es en cuanto al sistema que divide este sistema en 3 libros. Entonces a continuación vamos a ver el sistema romano dogmático o plan dogmático. Este sistema, bueno, parte de las relaciones más sencillas a las más complejas. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, estos derechos reales, pues bueno, van a regular la relación o el lazo entre un sujeto y el objeto del sujeto o sobre la cosa de la cual están realizando alguna situación de algún contrato. Y bien, también aquí este sistema se refiere al derecho de crédito o al derecho de obligaciones. También el sistema romano dogmático se va a basar en las relaciones familiares. ¿Esto qué quiere decir? Que en estas relaciones familiares se basan los múltiples lazos que hay entre varios sujetos o distintos grupos familiares, así como los nexos que hay entre estos grupos familiares. Y bien, otro punto es que en los objetos de la relación que se alargan, incluso estos relaciones que se llegan a alargar, bueno, puede ser hasta después de la muerte. Esto quiere decir que ya está tomando en cuenta el tema de el derecho sucesorio, ¿sí? Que esas relaciones familiares se van a alargar hasta el tema de la muerte, esto es hasta después de que fallece el de cuyos. Entonces se habla ya de un derecho sucesorio. Entonces este sistema romano dogmático ya está estableciendo en uno de sus puntos de este tipo de sistema al derecho sucesorio. Y bien, vamos a ver distintos tipos de épocas en cuanto al derecho civil. Bien, en cuanto a las épocas sobre este tema del derecho civil, pues bueno, en cuanto a la época prehispánica, pues bueno, aquí ya los pueblos autóctonos tenían un derecho el cual se basaba en un derecho constitucionario, esto es, se basaba mucho en su
derecho que era un no como tal un derecho, sino que se basaban mucho en sus tradiciones. Y estas tradiciones, sus fuentes principales, pues cuáles fueron las costumbres, las sentencias que en este caso las otorgaban los sacerdotes o los reyes, y el tercer punto, los pactos colectivos y las alianzas. Entonces aquí estos pueblos autóctonas, pues bueno, se basaban siempre en cuanto a las tradiciones de sus mismos pueblos. Entonces aquí influía mucho ya el tema de los sacerdotes, el tema de la iglesia, que ellos eran los que imponían las sentencias, o en su caso ya cuando ya estaban establecidos en esa época prehispánica los reyes, pues bueno, ellos también establecían diferentes sentencias. Como vemos, pues bueno, en esta época se basaban más que nada en las costumbres y los pactos que tenían entre sus mismos pueblos, entre sus mismas alianzas o grupos. Bien, ahora en la época colonial, bueno, esta época colonial se caracterizó por la separación de las castas, esto es, hubo una separación ya de clases, lo cual, pues bueno, se tradujo en una regulación diferencial que disponía según la raza y según el grado de integración de los nativos o de los indígenas a la cultura precisamente europea. Sí, si recuerdan, esa cultura europea es cuando llegan a conquistar México los españoles, entonces se basan mucho en esta cultura europea. Y bien, la existencia de pueblos exclusivamente indígenas conservó, pues bueno, su cultura, sus costumbres, su derecho, por lo que bueno, el derecho español era solo aplicable en las ciudades, mas no en los pueblos. En los pueblos lejanos a las ciudades todavía se basaban en sus tradiciones y costumbres. Esta situación se prolongó durante más de un siglo, y poco a poco, pues bueno, las comunidades indígenas, que se basaban mucho en sus costumbres y tradiciones, bueno, poco a poco se fueron incorporando al sistema jurídico de la sociedad blanca, como le llamaban, ya que ellos eran de distinta raza, de distinto color, y eran nativos o indígenas. Entonces se les llamaba a los de las sociedades o ciudades, pues bueno, de raza blanca o sociedad blanca. Entonces ya poco a poco las comunidades indígenas, como les mencioné, se fueron incorporando al sistema jurídico de la sociedad blanca y asimismo de la mestiza. Y bien, ya la época independiente, bueno, pues en estas características de la sociedad colonial se prolongaron hasta mediados del siglo XIX. Y bien, por lo que se refiere al derecho civil, las leyes españolas y las leyes canónicas que regían la vida familiar, pues bueno, no fueron alteradas sino hasta cuando viene la promulgación de las leyes de reforma. Ahí ya prácticamente fueron alteradas, o algunas desaparecieron en cuanto a este tipo de leyes españolas y canónicas que regían antes la vida familiar de la sociedad blanca, como se llamaba, y después mestiza. Ajá. Entonces ya en esta época independiente, ya con la promulgación de las leyes de reforma, pues bueno, ya con estas leyes de reforma se fueron estableciendo como tal códigos en donde ya se estableció bien el derecho civil, tanto de las personas como de los bienes muebles o inmuebles. Ok, entonces estos son unos pequeños antecedentes sobre el derecho civil mexicano. Bien, si tienen alguna duda, lo comentamos en la clase Zoom.
Y bueno, pues gracias por su atención, que tengan muy buen día.